Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión compartida. Soy Adriana Pérez, maestra con 30 años de experiencia en educación inclusiva. Todos sabemos que cada niño, cada niña, cada joven es diferente, sin embargo, les enseñamos en forma homogénea. ¿Cómo aprender a valorar la diferencia como una riqueza en cualquier aula, en una escuela? El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque pedagógico que nos da un camino de transformación, unos lentes para mirar el asombroso mundo del aprendizaje desde y para la diversidad. Aquí quiero compartirte las experiencias y los descubrimientos que junto con mis colegas y con otros padres y madres, alumnos, vamos descubriendo. Te invitamos a compartir. El día de hoy quiero compartirte una experiencia, algo que sucedió con uno de nuestros alumnos que estuvo en una secundaria donde hablaban de muchas dificultades en la conducta de nuestro alumno y también mucha confrontación con los padres de familia. ¿Y por qué quiero compartirte la experiencia? Porque muchas veces pensamos que el diseño universal para el aprendizaje se puede trabajar o se puede aplicar en una escuela sin ver las barreras. Y no es así. Se tienen que identificar las barreras y aceptar las barreras, porque si no se identifican, es que no existen. Y si no se ven como algo que está interfiriendo en el aprendizaje y la participación de los alumnos, pues entonces se vuelve a poner todo el enfoque de las conductas, del aprendizaje, de los exámenes, donde no hay buenas calificaciones, de la manera de comportarse y de trabajar en el alumno. Y no está ahí el problema. Este alumno nuestro, a quien llamaremos Luis para guardar su confidencialidad, es un alumno diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista, pero se le diagnosticó ya grande, en quinto de primaria. Los primeros años pues era el típico niño que no podía leer, no podía escribir, que no seguía las instrucciones, no seguía las indicaciones, que contestaba, que no quería estar en educación física. No, 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 no. Cuando finalmente se encuentra que no es que no quiera, sino que él procesa la información de forma distinta, es que decían en la primaria, ay, pues como sí habla y como sí se comunica y como sí camina, pues vamos a atender mejor en USAER a los que tienen más problemas, en UDEI en este caso. Y no, nunca se le vio que tenía realmente una necesidad de apoyo, pero no desde solamente el decir, ay, pues que tiene y que lo lleven a terapia, sino una necesidad de entender lo que sucedía. Entonces, cuando llega a secundaria, se escoge la secundaria donde el director dice, sí, claro que sí, aquí trabajamos con alumnos que tienen características neurodivergentes, como es el autismo, bienvenido. Lo que pasa es que nunca aceptaron una capacitación. Entonces nunca detectaron las barreras que ellos inconsciente y después conscientemente, porque se les dijeron, se les aclararon, pusieron a los alumnos. ¿Qué pasó? Para empezar, no aceptaban que Luis tomara apuntes de otra manera. Querían que tomara apuntes igual que sus compañeros y él desde pequeño tuvo una dificultad para la escritura. Su motricidad no es igual que la de otros alumnos
Entonces su letra es muy grande y batalla y se cansa para ir adaptando el tamaño de la letra, pero sobre todo textos muy grandes. Se les propuso como alternativa utilizar organizadores gráficos y mapas mentales, pues no. Una maestra que era la que impartía biología, la clase favorita de Luis, él quiere ser de grande biólogo, un día le dijo, pues que estás enfermo, ¿por qué no terminas? Apúrate. Y eso a él le generó, híjole, imagínense delante de todos los compañeros, el enfermo. Eso y otras situaciones que son parte de su condición, como el ponerse ansioso cuando no puede hacer algo y entonces empezar a mover mucho las manos, el poder explotar cuando se siente muy frustrado verbalmente, el hablar y hablar para poder entender y no esperar y respetar el turno, o algunas cuestiones, por ejemplo, el roce con otras personas, que él lo puede sentir como que lo rozan, como que le pegan, y cosas porque son sensoriales y que son parte como de esta forma de ser, de esta condición, se fueron convirtiendo en una bola de nieve por no detectar las barreras que estaba enfrentando. No que tenía barreras, una condición se tiene. Esa condición, dependiendo del contexto, se adapta, no se adapta, fluye, no fluye. Las barreras que está enfrentando, cómo escribir con letra más pequeña o menos texto en un mapa mental. Entonces, esto se fue haciendo una bola de nieve, los roces, las palabras, los niños empezaban a decirle cosas que a él sabía que le afectaban en su autoestima, en su imagen, que le lastimaban. Él hablaba con el maestro que le causaba mayor confianza o con la psicóloga, los papás fueron a hablar a la escuela, pero no pasaron de escucharlo y decir, vamos a ver. Y cuando había un conflicto con compañeros, pues de preguntarles a todos los compañeros, ¿qué pasó? Díganme qué pasó, pero no le preguntaban a él directamente. Entonces, ya fue insostenible, la situación llegó hasta una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y tal cual, su derecho a la educación no se ejerció, su derecho a establecer ajustes razonables, no favores, no se ejerció. Su derecho a que los maestros conocieran y respetaran su condición dentro del espectro autismo, del autismo, no se valoró. Finalmente, los padres decidieron cambiar de escuela y encontrar una escuela donde se trabaja por proyectos, no solo por materias, donde sí se pueden elaborar mapas mentales, donde este alumno nuestro no es visto como el chico que está enfermo, el chico que está mal. ¿Por qué? Porque en un proyecto se le da oportunidad de trabajar en pareja o con más niños, 3, 4 niños, y a veces también solo. Es una escuela donde, sin explicar lo que es el autismo y que él tiene autismo, se habló de la diversidad y la variabilidad de todos los alumnos como la regla natural de la humanidad, de una escuela, la diversidad, la variabilidad. En la otra, la norma era la regla, todos iguales, aprendiendo lo mismo de la misma manera. En esta nueva escuela se detectó que había barreras en el ambiente. Por ejemplo, mucho ruido en ciertos momentos de la jornada escolar, en ciertas materias, porque cuando se trabaja por proyectos, pues los chicos tienen que hablar y tienen que moverse en el salón. Y entonces a él se le permite acercar la mesa cerca de la puerta del salón sin salirse, donde hay menos ruido. Y se les pide también
a los compañeros que bajen el tono y el volumen en ciertos momentos, sin estigmatizar y sin decir que porque Luis lo requiere, sino decir porque necesitamos concentrarnos unos y otros. En esta escuela, un día, una compañerita de banca se pone mucho perfume. Él sale del salón y va y dice a la dirección: me está molestando, me salí del salón porque alguien se puso perfume y huele muchísimo, acuérdense. En lugar de decirle a la compañerita, no te pongas ese perfume, etcétera, etcétera, se dialogó con todo el grupo. ¿Dónde se pone el perfume? ¿Qué pasa si algo de lo que hacemos afecta a los demás? Se pone en el baño, se pone en la mañana en tu casa, no en el salón. Y si eso pasa y afecta a alguien, ¿qué podemos hacer? Las barreras no las tiene el alumno con cualquier condición de discapacidad o retos en el aprendizaje. Eso es claro, la escuela fue la que cambió. La condición de autismo en Luis siguió siendo la misma. La manera en que lo enfocaron en esta nueva secundaria fue muy distinta, porque lo primero es ubicar que las barreras están en el contexto y que se reconocen y que las enfrentan los alumnos y que disminuyen solo si y solo si se trabajan en colectivo, en diálogo. Entonces, para trabajar con el diseño universal para el aprendizaje, lo primero es observar y reconocer las barreras que están ahí en esa escuela, en esa aula, en esa metodología, en esas actitudes docentes, en esos materiales que utilizamos, que permitimos. ¿Cuáles significan, cuáles son una barrera para nuestros alumnos y su variabilidad? Entonces, a partir de esas respuestas es que el diseño universal para el aprendizaje resulta significativo. Que pasen muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima.